¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, con las ausencias de Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Xi Jinping, presidente de China, se celebró en Roma, Italia, la cumbre del G20. Este fin de semana, los líderes de las 20 principales economías del planeta se reunieron para gestionar temas como el calentamiento global, la pandemia y las vacunas contra el COVID-19. La canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y Emmanuel Macron, presidente de Francia, fueron algunas de las presencias más importantes de la reunión. Sobre el cambio climático, se reafirmó el Acuerdo de París, en el que se busca limitar el aumento de la temperatura del planeta hasta un máximo de 1.5 grados centígrados, un objetivo que requiere de 0 emisiones de carbono para 2050. Otro compromiso sobre este tema es el aporte de $100,000 millones anuales hasta 2025 para permitir a los países en desarrollo enfrentar el desafío del cambio climático. En otros asuntos, el G20 espera que para finales de 2021 al menos al 40% de la población en el mundo y el 70% para mediados de 2022 esté completamente vacunada contra el COVID-19, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Países como Estados Unidos, India y China prometen evitar las restricciones a las exportaciones y aumentar la transparencia y la visibilidad en la entrega de vacunas para ayudar a reforzar el abastecimiento a nivel mundial. La 2. Luego de la clausura de la cumbre del G20 en Roma, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa en la Embajada de México en Italia, allá en Roma. Esto es algo de lo que dijo. Para México, exitoso, ¿por qué? Bueno, primero, se planteó por parte nuestra esto resultado de la cumbre que tuvimos en la Ciudad de México, los países de América Latina y el Caribe, que planteáramos en varios foros la necesidad de que se acepte que las vacunas que sean aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sean autorizadas por todos los países y no tengamos diferentes criterios, porque entonces a la desigualdad en el acceso a las vacunas, ha habido una gran escasez de vacunas y todavía ustedes hoy ven por países hay una gran diferencia en los promedios de vacunación. A eso se agregaría otra injusticia, que es decir, bueno, tú no tuviste accesibilidad a algunas vacunas, pues, a la que tuviste accesibilidad a otras, pero esas no las reconozco. Entonces, la pregunta es si vamos a tener una política diferenciada, distinta a la de la Organización Mundial de la Salud, entonces, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial de la Salud analizando vacunas? La 3. Y a unas horas de haber terminado la cumbre del G20 en Roma, inició en Glasgow, Escocia, la COP26, la COP26, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre, los gobiernos del mundo, representantes de empresas y ONGs se reúnen para debatir el tema del calentamiento global. Con las propuestas y acuerdos expuestos en la cumbre G20, representantes de 180 países buscan reforzar la idea de no rebasar el aumento de 1.5 grados centígrados de la Tierra. Los científicos han demostrado que sobrepasar este límite ocasionaría daños y pérdidas humanas por eventos como olas de calor extremos, ciclones tropicales e inundaciones más intensas. La desaparición incluso de ciudades completas que están en las costas de diversos continentes. Para lograr este objetivo se necesita de recortes drásticos y urgentes en las emisiones de dióxido de carbono que son liberados por la quema de combustibles fósiles. Otro punto importante a tratar es la recaudación de $100,000 millones anuales que se planteó en 2009 para apoyar a los países en desarrollo en su lucha contra el cambio climático a partir de 2020. La cifra no se alcanzó el año pasado
Y según el gobierno británico es poco probable que se cumpla para 2021, aunque confía que para 2023 se tenga éxito. Para América Latina es importante este objetivo, ya que es una de las regiones más afectadas y vulnerables a los efectos de la crisis climática. Los expertos dicen que es una acción alineada con la responsabilidad que tienen los países que generan mayores emisiones. Por eso los reflectores estarán puestos en los representantes de Estados Unidos y China, que representan el 40% de las emisiones de CO2 en nuestro planeta, o sea, los grandes contaminadores del mundo. Pero la relación entre estas dos potencias mundiales, lo sabemos, es frágil y tensa, luego de que se firmara un pacto militar anunciado en septiembre por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que es interpretado por analistas como un intento de contrarrestar los avances militares de China. Por cierto, el presidente chino Xi Jinping solo participará en la COP26 con una declaración escrita, no más. La 4, y justamente sobre lo que podemos esperar el mundo y sus habitantes de esta cumbre sobre el cambio climático, que podría ser la última gran oportunidad para salvar a esta nave común en que viajamos todos, llamada Planeta Tierra. Hablé esta mañana con un reconocidísimo experto en medio ambiente a nivel internacional, incluso por las mismas Naciones Unidas, el doctor y maestro Ramón Ojeda Mestre. Esto fue algo de lo que me dijo. Ramón, tú que eres un hombre tan sensible en este tema que ha sido la pasión de tu vida, ¿cómo anticipas la cumbre de Glasgow? Pues con una gran esperanza, Ricardo, pero tenemos que ser realistas. La reunión del G20, de los 80 con 80, les digo yo, que tienen el 80% del Producto Interno del mundo y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si esas naciones o esos países pertenecientes a un grupo económico y político tan importante como el G20 no lograron ponerse de acuerdo en llevar una visión y una promoción de esperanza para la reunión de la COP26, pues quiere decir que no podemos esperar mucho en cuanto a logros concretos, en cuanto a cometidos, en cuanto a presupuestos, programas, modificaciones legales, decisiones políticas. Es decir, nos dieron una cubetada de agua fría, ¿verdad? Y con esa foto patética en la Fontana de Trevi aventando moneditas, como si fuera la película de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg, ¿verdad? Y entramos hoy a la cumbre de Glasgow, nosotros pidiendo dinero, y Biden todavía luchando en su propio país por 555 mil millones de dólares para aplicarlos a programas del cambio climático. No vemos con gran optimismo, lo ha dicho Boris Johnson, lo ha dicho Macron, lo han dicho los grandes líderes de esta reunión, los que tenían en su mano el disminuir los gases de efecto invernadero para alcanzar las temperaturas mínimas que necesitamos para que esto no se convierta en una catástrofe. Es decir, dijeron, tenemos una situación económica que no nos permite ahorita, cuando menos durante los próximos 5 años, afrontar las transformaciones que se necesitan para que mejore la situación atmosférica, para que mejore el bienestar y las posibilidades de vida de la humanidad, y entonces no vemos con optimismo, ni siquiera en el gobierno mexicano. La 5. El gobierno de Puebla declaró hoy lunes 2 días de luto por la tragedia registrada en una toma clandestina en San Pablo, Xochimehuacán. 3 explosiones en la madrugada del domingo se registraron en una toma clandestina de gas LP en la Junta Auxiliar de este municipio de la zona metropolitana de Puebla, lo que dejó 2,000 personas evacuadas, una fallecida, 14 heridos y 54 casas destruidas. Este lunes amaneció la zona 0, como si la hubieran bombardeado, acordonada y vigilada por la Guardia Nacional
el ejército y la policía estatal para evitar saqueos. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, afirmó que los primeros implicados son el dueño del predio donde ocurrieron las explosiones y quien resulte ser el dueño de la pipa, y que también se investiga la gasera que está enfrente del terreno donde se efectuaba el huachicol gasero. En conferencia de prensa de esta mañana, Barbosa Huerta informó que en las oficinas del gobierno estatal se pondrán moños negros en este noviembre y además repudió a la delincuencia y al crimen organizado por los hechos de San Pablo Xochimelhuacán. El ejército mexicano implementó el plan de N3 en su fase de auxilio y se establecieron 2 albergues provisionales para los afectados. La 6. México asumió este lunes la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La misión de México en el organismo internacional, encabezada por el embajador Juan Ramón de la Fuente, detalló que 3 temas prioritarios son los que vamos a plantear: combate a la corrupción, tráfico de armas y labor preventiva para la paz y seguridad internacionales. El primero buscará generar un debate sobre la corrupción el próximo 9 de noviembre, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presidirá la reunión. López Obrador ha adelantado que en lo que será apenas su segundo viaje al exterior en 3 años de gobierno, no le gusta salir, se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. México también prevé abordar la crisis en Afganistán con énfasis en el respeto a los derechos de mujeres, niñas y niños. La 7. Los 5 millones de muertos por COVID-19 muestran el fracaso mundial ante la pandemia, afirma a propósito la Organización de Naciones Unidas, la ONU. En un comunicado del secretario general de este máximo organismo internacional, Antonio Guterres, consideró que es un error pensar que la pandemia por el coronavirus ha terminado. Aconsejó Guterres que se tiene que combinar la vacunación con medidas que han probado ser eficaces, como el uso del cubrebocas y el distanciamiento social. Fue muy puntual al decir que los 5 millones de fallecidos en el mundo son un claro aviso de que no podemos bajar la guardia ante el COVID y sus nuevas variantes. En tanto, en México, la Secretaría de Salud reportó que son ya 30 estados que han alcanzado, superado la meta mínima de vacunación en contra del coronavirus. Solo Chiapas y Oaxaca están por debajo, con 60 y 69% de la población con al menos una dosis del antígeno. En las últimas 24 horas en México se reportaron 1,446 nuevos casos y 89 muertos, por lo que suman ya 3,807,211 casos confirmados y 288,000 muertes desde que inició la pandemia. Esto es la cifra oficial. Ya se sabe que si se toman en cuenta los muertos que se han sumado en estos meses, en estos 24 meses, pero que no se contabilizan como COVID, bueno, pues entonces estamos hablando de 800,000 muertos al menos por COVID-19. Ya han sido vacunados 74,607,000 personas, de las cuales 60,565,000 ya tienen el esquema completo. La 8. El PRI le dice no a las aspiraciones diplomáticas de Quirino Ordaz Coppel, gobernador saliente de Sinaloa. El Consejo Político Nacional priista decidió por mayoría rechazar la solicitud de permiso de Ordaz Coppel para convertirse en embajador de México en España, a invitación explícita del presidente López Obrador. Alejandro Moreno, Alito, presidente nacional del PRI, fue categórico al anunciar que el exgobernador sinaloense no podrá ejercer el cargo, ya que no se permitirá que el gobierno federal divida a la coalición Va por México que integran PAN, PRI y PRD. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, en la que se contó con la participación de 6 expresidentes del PRI, los coordinadores parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, así como militantes en funciones, se dio este debate para permitir o no al exmandatario colaborar con un gobierno no emanado de su partido. Un histórico del PRI como Augusto Gómez Villanueva señaló que la invitación del presidente a Quirino Ordaz tiene intenciones de socavar la vida interna del partido
e intenta sabotear la alianza con el PAN y el PRD. Habrá que esperar ahora la respuesta de Ordaz Coppel a esta determinación para saber si acepta o no estar de acuerdo con ella. La 9. Déjenme contarles una historia que aún no concluye o que todavía se está escribiendo, y es la del pitcher mexicano José Urquidi, con Y al final, por cierto, de Meritito, Mazatlán, Sinaloa, jugó con los Venados. Bueno, en octubre del 19 ganó su primer juego de Serie Mundial para los Astros de Houston, que ha sido su equipo único en las grandes ligas. Pues en la serie de ahora, frente a los Bravos de Atlanta, Pepe la emparejó en el segundo juego y apenas ayer, con solo 14 lanzamientos, enfrió a los bateadores de Atlanta para llevarse un nuevo triunfo, el tercero y máximo para un pitcher mexicano en Serie Mundial, con el debido respeto a glorias como mi querido Toro Valenzuela y Julio Urías. Pero espérense tantito, porque si su manager, la leyenda viva que es Dusty Baker, le da la pelota para abrir mañana el sexto juego para que la serie se empate a 3. Y si Don José Urquidi lo gana, logrará la gran hazaña de todos los tiempos. 3 victorias en una misma Serie Mundial. Nadie lo ha hecho. Y todavía hay algo más. El joven sinaloense de 26 años dice que con esta serie quiere limpiar el nombre de sus Astros, quienes son abucheados en todos los estadios que visitan. Hoy en cuanto entran, porque en el 2017 ganaron la serie contra los Dodgers, robándose las señales con cámaras y dispositivos electrónicos sofisticadísimos. Quiero demostrar que podemos ganar con puro talento, dijo José Urquidi, este gran beisbolista orgullosamente mexicano. Así que, aunque no nos guste mucho, pues ahora sí todos a ver el béisbol. La 10. En México recordamos en esas fechas a nuestros muertos, en lo que se ha convertido en una de las tradiciones más importantes y que al parecer cada vez atrae a un mayor número de extranjeros. El colorido, el misticismo, la magia que guarda el hecho de honrar a quienes ya no están con nosotros físicamente ha trascendido generaciones y también fronteras. Pero esto ha sido también a la inversa, porque pareciera que una industria tan lucrativa como es la cinematográfica no solo ha retomado la festividad de muertos en México, sino que tal vez sin proponérselo ha influido también en nuestras tradiciones. Y una prueba de ello es el desfile de Día de Muertos que se vivió ayer en la Ciudad de México. Nunca antes se había realizado un evento de esta naturaleza, hasta que las autoridades de turismo capitalinas reconocieron que lo que se vivió ayer en México estuvo inspirado en unas escenas de la última película, no fue la última, fue la penúltima, del celebérrimo James Bond, el agente 007, caracterizado por Daniel Craig, quien parte de la película se desarrolla en la Ciudad de México, en un desfile que antes no existía. Y ahora dicen, ¿y es tradicional? No, pues fue tradición porque lo inventaron en esa película. Resulta que en esa cinta que estuvo filmada en la Ciudad de México, Bond persigue a un villano en medio de una multitud que disfruta de un desfile del Día de Muertos, con personas vestidas con trajes que simulan esqueletos. Y bueno, dicen que a partir de esa película se les ocurrió hacer el desfile de muertos en la Ciudad de México. Bueno, lo demás resulta fácil de imaginar. En nuestro país sobra precisamente la imaginación, así que a estos personajes podrían sumárseles Catrinas, Lloronas, Fridas, Xoloescuintlis, Flores de Cempasúchil, Copal y muchos otros elementos tan arraigados en nuestra cultura. Aquí estamos viendo escenas de aquella película mezcladas con el desfile de los muertos del día de ayer. En otras palabras, los tradicionales altares cobran vida, convirtiéndose en una especie de marca registrada que puede dejar buenos dividendos según sea el caso. Otra prueba de lo lucrativa que resulta esta festividad es la película de Coco, ganadora de 2 premios Oscar, en la que Pixar y Walt Disney unieron esfuerzos para retratar por momentos muy a su estilo este sentir tan nuestro hacia los muertos. Pero la película fue un éxito mundial, así que, bueno, ahí están las tradiciones mexicanas conquistando
el planeta. Ojalá y que a pesar de estos intereses económicos, nuestra tradición no cambie ni se contamine y continúe siendo lo que nuestros antepasados concibieron en su camino al Mictlán, el reino de los muertos. Uy, y así muy tradicionales y hasta cinematográficos. Llegamos al final del día de hoy. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales. Hoy hablé mucho, ¿verdad? Y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.